En la gélida mañana del 22 de diciembre de 2021, la isla de Vancouver, en Canadá, estaba envuelta en una atmósfera festiva, un contraste vibrante con la quietud pandémica que Amber Caban, entonces con 40 años, finalmente sentía que estaba dejando atrás. La emoción de la Navidad flotaba en el aire y ella, en la cúspide de su vida, absorbía cada momento. La casa estaba llena del aroma de jengibre y especias mientras ella y sus hijos, sumidos en risas, moldeaban casas de pan de jengibre que parecían pequeñas obras de arte. A medida que la noche caía con su manto estrellado, la familia Caban se reunía en la calidez de la sala de estar, envueltos por el calor de la chimenea y la magia de una película navideña. Pero, de repente, una sensación desconcertante comenzó a apoderarse de Amber. Un dolor punzante irrumpió en su cabeza, una visita no deseada que anunciaba una tormenta. Ignorando la agitación, se preparaba mentalmente para la gran cena de Navidad que iba a albergar para 30 invitados. La intensidad del dolor solo crecía, obligándola a retirarse más temprano, esperando que el sueño le trajera alivio. Lejos de la festividad, envió un mensaje a su marido. Amor, este dolor es insoportable. Apenas puedo enfocar mis ojos. ¿Podrías traerme un Tylenol? Él respondió de inmediato, pero el medicamento poco hizo para apaciguar lo que ella más tarde entendería como una disección de la carótida, una condición tanto dolorosa como peligrosa. Lo que siguió fue un torbellino de confusión y miedo. Amber se quedó dormida, o al menos eso pensó, porque en realidad su conciencia se sumergió en una oscuridad impenetrable. Solo al amanecer despertó, asolada por la ilusión de que estaba flotando en una cama extrañamente elevada. La realidad, sin embargo, era más grave. Un derrame había recaído sobre ella, paralizando su lado derecho. Al intentar levantarse, descubrió la traición de su cuerpo cuando sus piernas cedieron, y se encontró caída, confundida, y sola en el silencio de la madrugada, sin saber que enfrentaba una de las mayores pruebas de su vida. En ese día fatídico, mi vida pendía de un hilo. El comienzo de mi calvario médico se dio con una disección arterial, un desgarro en la pared de una arteria esencial, que desencadenó un accidente cerebrovascular isquémico, un tipo de ACV causado por la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. Si se diagnostica a tiempo, es posible mitigar los daños o incluso revertir los efectos, pero en mi caso, la situación se degeneró rápidamente. Durante la madrugada, mientras yo dormía, el ACV avanzó sin interrupción, afectando no solo mi brazo, sino culminando en un segundo episodio en el lóbulo frontal, comprometiendo así 2/3 del hemisferio izquierdo de mi cerebro. Al caer de la cama en un estado de semiconsciencia, creí estar atrapada en un sueño perturbador. El cerebro, aunque traumatizado, no reconocía su propia parálisis. Mi único pensamiento era alcanzar el sofá de la sala y llamar a mi marido. La incapacidad de hablar o gritar por ayuda agravaba mi desesperación. Me arrastré penosamente por el suelo, buscando apoyo en las frías paredes del pasillo. Después de una eternidad que, en realidad, duró solo minutos, logré golpear la pared 5 veces con toda la fuerza que me quedaba. El sonido sordo despertó a mi marido, quien inicialmente regresó al sueño, confundido por la ausencia de otros ruidos. Finalmente, alertada por el estruendo, mi madre, que residía en la suite del sótano, se despertó, inundada de preocupación. Cuando mi marido entró en la habitación, me encontró en el suelo, intentando en vano levantarme. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, mientras intentaba ayudarme a incorporarme, descubriendo cuán desafiante es mover un cuerpo que ha perdido su función. Finalmente, encendimos la luz, y tras un examen más detenido, mi rostro asimétrico y mi habla arrastrada confirmaron sus peores sospechas. Parece que estás sufriendo un ACV. Esta experiencia traumática no solo destacó la fragilidad de la vida, sino también la importancia de reconocer rápidamente los signos de un ACV, un conocimiento que podría salvar vidas. Al cruzar las puertas automáticas del hospital, aún mantenía plena conciencia, a pesar de la gravedad de mi condición. En la sala de triage, el bullicio casual de los paramédicos contrastaba fuertemente con la urgencia de mi estado. Entre risas y conversaciones distendidas, sentí una extraña desconexión con la realidad, lo que me llevó a reír, casi histéricamente, de la surrealidad de la situación. Un enfermero, al darse cuenta de la gravedad al mirarme, interrumpió abruptamente el ambiente ligero. «¿Cómo así? Ella está sufriendo un ACV, muévanse».
Con una agilidad impresionante, marcó un código de emergencia. De repente, el tiempo se aceleró, y en cuestión de minutos, estaba siendo llevada a la sala de tomografía. Mi marido llegó mientras yo estaba bajo el escáner, que confirmó la disección de la carótida y el extenso derrame cerebral. Aún consciente, escuchaba fragmentos de las conversaciones de los médicos sobre las intervenciones posibles. La decisión fue rápida. Me administraron TPA, un potente anticoagulante que conlleva un riesgo letal considerable, con la esperanza de revertir el coágulo. Sin embargo, el medicamento no surtió el efecto esperado. Mi brazo permaneció inmóvil, insensible a cualquier estímulo. Ante el fracaso del tratamiento, solo quedaba una opción más drástica: cirugía cerebral. Pero tal procedimiento no se realizaba en el hospital local, lo que requería mi transporte urgente a otra institución. Justo cuando un helicóptero era necesario, una tormenta inminente amenazaba con retrasar el vuelo. La enfermera jefa, cuya dedicación era palpable, asumió la misión de superar los obstáculos. Agarró el teléfono y, con una voz que mezclaba desesperación y determinación, exigió la llegada inmediata del helicóptero. No permitiré que estos niños vean a su madre morir en plena Navidad. Tiene que venir ahora, son solo 15 minutos de vuelo. Sus palabras resonaban por el pasillo, una mezcla de mandato y súplica, mientras luchaba contra el tiempo y el clima para garantizar mi traslado y, con ello, una oportunidad de supervivencia. A medida que el helicóptero surcaba los cielos, mi conciencia vacilaba entre la realidad y lo etéreo. El dolor y el miedo fueron brevemente reemplazados por un estado de casi serenidad a medida que la aeronave ascendía, y los primeros rayos de sol matutino se filtraban por las ventanas, iluminando mi rostro. En ese momento, la conexión entre mi espíritu y mi cuerpo parecía disolverse. Mis últimos recuerdos en la tierra fueron las despedidas emocionadas de mis hijos y de algunos miembros de la familia, cuyos rostros estaban marcados por la angustia de la incertidumbre. Habían sido informados por los médicos que la probabilidad de mi supervivencia era mínima, dada la extensión de los daños cerebrales que había sufrido. A pesar de las sombrías circunstancias, hubo un extraño consuelo en las despedidas, una aceptación tácita de que cada momento podría ser el último. A medida que el helicóptero ganaba altitud, algo extraordinario ocurrió. Mis ojos se cerraron al mundo físico y se abrieron en un escenario que desafiaba la descripción. Un jardín inmerso en una luz divina, donde la hierba y las aguas brillaban con una intensidad sobrenatural. Nunca antes en mi vida había experimentado tal sensación de paz. Allí estaba yo, en un lugar que parecía ser el umbral entre la vida y algo mucho más grandioso. Mi guía espiritual, una presencia constante desde que abracé mis dones mediúnicos, me esperaba en un banco bajo un árbol frondoso. Nuestro encuentro no necesitaba palabras, la comprensión era mutua y profunda. Caminamos juntos por el jardín, reflexionando sobre la elección que se me presentaba: volver a la vida terrenal o seguir adelante en esta nueva existencia. A mi alrededor no solo estaban las presencias de seres queridos que habían partido, como mi suegra, que falleció en 2011, sino también las almas de animales que habían compartido sus vidas conmigo. Curiosamente, vi también a un animal que aún estaba vivo, pero que sin mi conocimiento no sobreviviría a mi hospitalización. Además de ellos, un vasto grupo, tal vez cientos de figuras, se hacía presente. Inicialmente, no los reconocí, pero al enfocar mi atención, me di cuenta de que eran representaciones de mis varias vidas pasadas, todas convergiendo para apoyarme en ese momento decisivo. En este umbral, la elección era solo mía, pero su presencia ofrecía un consuelo, una confirmación de que, independientemente de mi decisión, no estaría sola. En aquel umbral entre la vida y el más allá, descubrí una unidad esencial de existencia que trasciende nuestra comprensión mundana. Mis guías, siempre dispuestos, me presentaron una elección decisiva: permanecer en ese plano espiritual o regresar al mundo tangible. Allí estaba yo, en un jardín celestial que no solo era un refugio para almas aún vinculadas a lo físico, sino un espacio de reflexión y elección. Este jardín, repleto de una belleza etérea, parecía un santuario donde las almas podían ponderar sus próximos pasos. A mis 40 años, pero reflejando la imagen de alguien de 25, llevaba un vestido blanco de ojales, libre de cualquier marca temporal o dolor. La ligereza del ser que experimenté allí
fue una pausa bienvenida de las aflicciones físicas que mi cuerpo aún enfrentaba en el helicóptero. Mi conciencia expandida me permitió comprender todos los arrepentimientos y acciones de mi vida pasada como pasos necesarios en el camino del aprendizaje. No había culpa, solo la claridad de que cada momento había sido un peldaño en mi evolución espiritual. Con esa comprensión, la decisión de regresar o no se volvió menos gravosa. Los guías revelaron las trayectorias potenciales para mi familia en caso de que no regresara. A pesar de saber que ellos también estaban en sus propias jornadas de crecimiento, la perspectiva de no estar presente para guiarlos era considerable. Sin embargo, la paz que envolvía todo suavizaba la severidad de estas revelaciones. Adicionalmente, vislumbré lo que mi futuro podría deparar si decidía volver. Me vi como autora y oradora, compartiendo las lecciones profundas aprendidas a través del velo entre los mundos. Esta visión incluía un período desafiante de 18 meses después de mi retorno, una época que sería intensamente difícil, pero esencial para mi preparación espiritual y emocional para los desafíos siguientes. Estos insights, aunque profundos, se presentaban con una distancia emocional que me permitía evaluar cada camino con serenidad. La decisión estaba a mi alcance y sabía que, independientemente de la elección, el camino sería un reflejo del amor y la luz que ahora entendía como la verdadera esencia de todas las experiencias. Nunca imaginé que me encontraría en una situación en la que estaría completamente inmovilizada, incapaz de comunicarme o incluso de realizar necesidades básicas como comer o ir al baño. En ese momento, aunque paralizada, no sentí urgencia en tomar decisiones apresuradas. Los guías espirituales me permitieron considerar todas las posibilidades, envolviéndome en una aura de orientación divina, aunque no viera una figura divina tradicional. Para mí, Dios no se presentaba como la típica imagen de un hombre mayor con barba blanca, era una presencia puramente energética. Curiosamente, en ese plano espiritual, las palabras eran innecesarias. La comunicación ocurría por telepatía, un entendimiento inmediato que trascendía el lenguaje hablado. Todo a mi alrededor desaparecía, dando la impresión de que había pasado años en ese estado cuando, en realidad, solo habían sido minutos. Mientras tanto, en el mundo físico, luchaba contra las complicaciones de un edema cerebral que me llevaría a convulsiones serias. Eran las 12:22 del día 23 de diciembre. En ese momento, me encontraba fuera de mi cuerpo, experimentando lo que parecía ser una eternidad condensada en instantes. Los guías me mostraron visiones de mi pasado, presente y posibles futuros, sin presión para elegir un camino en particular. Decidí regresar, y al hacerlo dejé el jardín espiritual instantáneamente. Sin embargo, en lugar de volver directamente a mi cuerpo, me encontré en un área trascendente, iluminada, pero similar a una sala de espera. Era un espacio donde podía observarme desde afuera, viendo a mi familia, aún conectada espiritualmente a mi cuerpo. En ese momento, tenía la opción de experimentar físicamente el dolor de las convulsiones o no. Elegí no sentir el dolor, un testimonio de la capacidad humana de elegir incluso en circunstancias extremas. Me levanté, un observador distante dentro de mi propio drama. Vi a mi marido a mi lado mientras las convulsiones tónico-clónicas se apoderaban de mi cuerpo. Estos episodios son visualmente perturbadores y parecen interminables para quienes son testigos. Observaba, separada de mi cuerpo físico, mientras él temblaba violentamente hasta que, finalmente, el temblor cesó y yo caí en un sueño profundo, casi comatoso. Fue en este punto que regresé a mi cuerpo, dejando el santuario de luz de la sala de espera espiritual, para enfrentar la oscura realidad del dolor físico. En el hospital, comenzó un juego de expectativas. El neurocirujano, con una expresión grave, informó: "La trajimos aquí con la intención de realizar una intervención quirúrgica en el cerebro. Sin embargo, después de analizar la resonancia magnética, quedó claro que la cirugía podría no ser beneficiosa. El daño es extenso. Podríamos remover el coágulo causado por el pequeño ACV, pero el riesgo de provocar otro ACV en el lado opuesto del cerebro es del 70%, y eso podría ser fatal. Contra todas las probabilidades, sobreviví las primeras 24 horas. Removida de la UCI tras una milagrosa supervivencia, me enfrenté a un pronóstico desolador por parte de los neurólogos. Este es el estado en el que ella permanecerá. Necesitará cuidados continuos.
Inmovilizada, alimentada a través de un tubo nasal y incapaz de realizar las más básicas funciones corporales, la perspectiva era de una vida confinada a la cama del hospital, con el riesgo de úlceras por presión y la realidad de una larga rehabilitación. A pesar de las sombrías previsiones, la determinación se apoderó de mí. Día tras día, desafié las expectativas, y el 27 de diciembre ocurrió un milagro. Logré caminar. Ese simple acto de ir al baño sola fue un triunfo monumental. Nunca olvidaré esa sensación de libertad y pertenencia, de estar arraigada a la vida de una manera que nunca había experimentado antes. Era sin duda uno de los momentos más emocionantes de mi existencia. Deseo compartir una verdad que descubrí. La libertad de elección es fundamental en nuestro viaje terrenal. Nacemos con un propósito primordial: aprender. Al otro lado, donde prevalece una existencia trascendental, todo está impregnado de amor incondicional. En mis visiones constaté que conceptos como infierno, castigo o juicio no tienen lugar. Solo el amor es verdaderamente real. Aquí, en el plano terrenal, venimos a abrazar todas las demás experiencias que el universo tiene para ofrecer. Nuestra existencia es una serie de lecciones que elegimos aprender, moldeadas incluso antes de nuestra llegada. Cada uno de nosotros tiene el poder de definir cómo navegaremos por estas lecciones, cómo las absorberemos y cómo influirán en nuestro camino. El aprendizaje es la esencia de nuestra progresión. No existe punitividad en este proceso. No se trata de ser juzgados por una fuerza superior o por nuestros guías espirituales como inadecuados o defectuosos. Por el contrario, es un viaje de apoyo, donde guías y entidades divinas caminan a nuestro lado, seguros de nuestra capacidad para superar desafíos. Si a veces descuidamos estas lecciones, se nos presentarán nuevamente, pues el enfoque es el desarrollo continuo. Al mirar al cielo, percibo que todos estamos imbuidos de un amor cósmico, observando nuestra propia ascensión. Y es con esta perspectiva que me despido, hasta nuestro próximo encuentro visual.